ley de Newton aplicada en el movimiento circular. Por eso dice la ley de Newton y el movimiento circular. Lo que llamamos dinámica del movimiento circular. O sea que estamos relacionando el movimiento circular y la dinámica. Nosotros estudiamos en la cinemática el movimiento circular, ¿sí? Calculamos la rapidez angular, la velocidad angular, la aceleración angular, el desplazamiento delta θ. Bueno, ahora vamos a relacionar al movimiento con las fuerzas. Lo hicimos las dos clases anteriores, lo hicimos con el movimiento de traslación. Ahora lo vamos a estudiar con el movimiento de rotación. ¿Qué sucede? Nosotros vimos en la cinemática circular que en el movimiento circular siempre hay aceleración. No existía el movimiento circular sin aceleración. ¿Por qué? Por el cambio del módulo en un caso y por el cambio de la dirección y sentido de la velocidad. Aunque no cambiara el módulo, si cambiaba la dirección y sentido, sí o sí en un movimiento circular cambia la dirección y el sentido de la velocidad, eso genera que haya siempre aceleración. Por lo tanto, si siempre hay aceleración, repasemos qué decía la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton decía que si la fuerza neta que actuaba sobre un cuerpo era distinta del cero, si la fuerza neta era distinta del cero, significaba que el cuerpo sufría una aceleración, que el cuerpo estaba acelerado. ¿Sí? Bien, que esa aceleración era directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Pero la existencia de fuerza neta genera aceleración. Visto desde al revés, si hay aceleración, también como consecuencia tiene que haber fuerza neta. O sea que si hay fuerza neta y aceleración, si hay aceleración y fuerza neta. Las dos están acompañadas. No hay ningún caso que haya fuerza neta y no haya aceleración. O que haya aceleración y no haya fuerza neta. Siempre están las dos. Y además de eso, la fuerza neta y la aceleración siempre tienen la misma dirección y sentido. Por lo tanto, en un movimiento circular, donde siempre hay aceleración, siempre tiene que haber alguna fuerza neta que coincida con el sentido y dirección de esa aceleración. Siempre. ¿Sí? Y lo que vamos a estudiar ahora es relacionar esa aceleración con la fuerza neta. Y ver qué fuerzas provocan esa aceleración. Bien, porque si hay aceleración hay alguna fuerza neta que la provoca. ¿Cuáles son esas fuerzas? Es lo que nos toca estudiar hoy. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Con ejemplos. Con 5 o 6 ejemplos. ¿Sí? Directamente, que son ejemplos de práctica. No, sin números, sin problemas, no son problemas lo que vamos a ver hoy. Es todo conceptual, pero nos sirve para la resolución de problemas. Bien, sabemos la segunda ley de Newton, tenemos un cuerpo que se está moviendo en una trayectoria circular. La trayectoria circular, la circunferencia tiene un radio R, un centro O. En un punto cualquiera de esa circunferencia, tenemos una velocidad. En este caso genérico, vamos a suponer que esa velocidad está aumentando. No es un movimiento circular uniforme, es un movimiento circular uniformemente variado. Aumenta el módulo de la velocidad. Por lo tanto, si yo en este punto analizo, tengo dos componentes de la aceleración, la radial y la tangencial. La radial es centrípeta, apunta hacia el centro de la circunferencia, y la tangencial coincide con la velocidad. ¿Sí? Es tangencial al movimiento y estrellas son perpendiculares entre sí. Podría calcular la aceleración resultante que tiene esa partícula. A es la resultante de la aceleración en la partícula. Bien, si yo aplico la segunda ley de Newton, expresada como está acá, si yo aplico la segunda ley de Newton, no la aplico en forma vectorial, la aplico por componentes. ¿Qué componentes voy a usar acá? Las componentes podrían ser XY. No me conviene XY, sino me conviene elegir dos ejes, o sea que el eje X y el eje Y coincidan con la radial, con el eje radial y con el eje tangencial. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es dibujar acá un eje radial, ese es el eje radial, y el eje tangencial, que le podría, si yo quiero, llamar XY. Porque XY no necesariamente tiene que ser X horizontal y vertical, puede ser cualquiera. ¿Sí?
Entonces acá le llamo radial o y, tangencial o x o y, lo que yo quiera. Eso no sería el problema. Lo que sí hago es la sumatoria de fuerzas según esos ejes. Entonces, la ecuación vectorial la voy a hacer por componentes. ¿Cuál es? La radial, en el eje radial que tengo, la masa por la aceleración radial. Bien, la masa y la aceleración radial era, recordemos, la velocidad al cuadrado sobre el radio. Bien, y en el eje tangencial tengo la masa por la aceleración tangencial, que la aceleración tangencial era la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Era la razón de cambio de la velocidad en el tiempo. Eso era la aceleración tangencial. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a analizar el problema que tenga, el que fuera, voy a plantearle la segunda ley de Newton, teniendo en cuenta los sentidos de la aceleración, teniendo en cuenta en qué ejes tengo aceleración. ¿Sí? En algunos casos voy a tener aceleración radial sola, en otros casos voy a tener radial y tangencial. ¿Sí? Radial va a haber siempre. En algunos casos va a haber tangencial también, en otros casos no. ¿Cuándo no va a haber tangencial? Cuando el cuerpo se mueve con rapidez constante. Cuando el cuerpo se mueva con rapidez variable, también va a haber aceleración tangencial. ¿Sí? Eso creo que ya está claro hasta aquí. Bien, por lo tanto me dice que si la suma de la fuerza es cero, de la fuerza tangencial en este eje no hay ninguna fuerza, no hay aceleración tangencial, no hay un movimiento circular uniformemente variado, sino uniforme. Y si no hay aceleración radial, si no hay fuerzas actuando en este eje, el movimiento es rectilíneo, no es circular. ¿Sí? No va a haber nunca un movimiento circular sin aceleración radial. Si la aceleración radial es cero, el cuerpo dejó de moverse de manera circular y pasó a moverse en línea recta. Bien. Bueno, aquí tenemos un movimiento, por ejemplo, en este caso planteamos un movimiento donde es circular uniforme, ¿sí? El movimiento circular uniforme, la única componente de la aceleración que tenemos es la radial. Fíjense que las tres velocidades verdes tienen el mismo módulo, por lo tanto la única componente que hay es la radial, y la suma de las fuerzas la voy a hacer sobre el eje radial. Entonces, para cualquiera de esos tres ejes, tengo que la aceleración radial es v cuadrado sobre r. Esta aceleración es constante. ¿Por qué es constante? Porque el módulo de v es constante y el radio siempre es el mismo. Por lo tanto, la aceleración radial en todos los infinitos puntos que constituyen esta circunferencia son iguales. Y la fuerza centrípeta que provoca este movimiento va a ser la masa del cuerpo por esa aceleración. ¿Sí? Tenemos que ver qué fuerza está ejerciendo esa aceleración. Hay alguna fuerza que provoca ese movimiento. Por ahora no hablamos de fuerza porque no damos ningún ejemplo. Vamos a trabajar ahora con ejemplos. Bien. Preguntas, dudas. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? No hay nada. Se cortó. Está bien. Ah, bien. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver los ejemplos. Lo primero que vamos a ver son dos. Hoy vamos a ver algunos ejemplos. Y entre los ejemplos que vamos a ver están estos dos, que son el péndulo simple y el péndulo cónico. ¿Sí? Si yo estuviera en el aula tomaría un péndulo y se lo mostraría, pero como no lo puedo hacer, lo que hice fue poner estas dos animaciones, estos dos GIF animados. ¿Qué diferencia hay entre un péndulo cónico y un péndulo simple? Los dos son un hilito de masa despreciable y en el extremo hay un cuerpo de masa importante. ¿Sí? La masa, la esfera que está en la punta tiene una masa importante con respecto al hilito que es de masa despreciable. Los dos están oscilando en un punto. ¿Sí? La diferencia es que esto lo hace en un plano, en el péndulo simple lo hace en un plano vertical el movimiento, y va a describir un arco
así, un arco de circunferencia, acá así, el arco es así, y el péndulo cónico lo que describe es una circunferencia en el plano horizontal, una circunferencia en un plano horizontal, ¿sí? Este describe un arco de circunferencia, no llega a ser una circunferencia completa, ¿sí? Incluso si yo lo paro ahí, en el extremo este, en el péndulo simple, en ese punto está en reposo, se detiene y después vuelve, ¿sí? En los extremos se detiene y este tiene la máxima velocidad en el medio. En cambio, el péndulo jónico se mueve con rapidez constante, ¿sí? Siempre se mueve, lo ven acá bien, que se mueve con rapidez constante. Muy bien. Nosotros en física hablamos de péndulo simple, de péndulo cónico, acá lo pueden ver la diferencia, y hablamos de péndulo físico también, no ahora, sino llegando a fin de año. El péndulo físico es aquel, a diferencia del péndulo simple, se mueve igual que un péndulo simple, oscila igual que un péndulo simple, pero el hilo no es de masa despreciable. O sea, a lo mejor esto no es un hilo, sino es un cuerpo que está oscilando a este punto. Entonces, si no es un hilo de masa despreciable, no se llama péndulo simple, sino se llama péndulo físico, ¿sí? Péndulo simple cuando el hilo es de muy pequeña masa. Bien, vamos a empezar a estudiar el péndulo cónico. ¿Qué fuerzas actúan en el péndulo cónico que están marcadas acá en verde y en azul? ¿Qué fuerzas serían las que están actuando sobre ese péndulo? Que son las mismas fuerzas que actúan sobre el simple, pero en el simple no están marcadas y en este sí. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Peso y tensión. El peso del cuerpo y la tensión de la cuerda. Cuando yo pregunto quién fuerzas actúan sobre el cuerpo, después pregunto quién las ejerce. El peso la ejerce la Tierra, la tensión la ejerce la cuerda. El péndulo está interactuando con el planeta Tierra y con la cuerda. En los dos casos. En los dos casos. Bien. Vamos al primer ejemplo, que es el péndulo cónico, que ya sabemos lo que es, ya lo mostramos cómo es. Vamos al dibujito, ¿sí? Le llamamos L mayúscula a la longitud del hilo. L mayúscula longitud del hilo. Tita, tita le llamamos al ángulo máximo que forma con la vertical, ¿sí? R es el radio de la circunferencia horizontal que describe en la trayectoria la partícula de masa m. Bien, ¿estamos? Entonces, L, que es la longitud de la cuerda. Perfecto. Tengo el peso y la tensión. Y la aceleración radial. Esto es muy importante. El peso, el peso y la tensión son dos fuerzas, ¿sí? Pero esa partícula, piensen en la partícula aislada, olvídense del resto. Es una partícula que está describiendo en un plano horizontal una circunferencia. O sea que es un movimiento circular horizontal. Si es un movimiento circular horizontal, ¿qué tiene que haber? Aceleración. Como se mueve con rapidez constante, la única componente de la aceleración que tenemos es la radial, que nosotros llamábamos radial, centrípeta o normal. Bien, la centrípeta, esa radial o centrípeta, es que va punto hacia el centro. Quiere decir que si yo me paro en este punto, mi aceleración apunta al centro. Si yo me paro en este otro punto, mi aceleración apunta para el centro. Si yo me paro acá, así. Siempre la aceleración apunta hacia el centro. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros resolvemos un problema de ley de Newton, ¿vieron el video? ¿Estuvieron viendo el video que se grabó? Bueno, ahí vieron y en la clase pasada yo les di los puntos en el PDF. Bien, estos problemas se resuelven. ¿Se entendió bien el video? ¿Estaba más o menos claro lo que se estaba? ¿Había alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre el video? Bien.
Bueno, entonces, en los pasos que decíamos en ese video, son los pasos que nosotros utilizamos para la resolución de problemas. Sí, ayer estuvieron resolviendo problemas y fueron siguiendo esos pasos. En este tema los pasos son los mismos, ¿sí? Los pasos que vamos a seguir acá son los mismos, o sea, primero vimos qué fuerzas actúan sobre el cuerpo, tensión y peso. Segundo vimos quiénes hacían esas fuerzas, la tierra y la cuerda. Tercero vemos cómo es el sentido de la aceleración. Ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora aislamos el cuerpo de masa m, lo consideramos un modelo de partículas, lo consideramos un puntito y sobre ese puntito ponemos las componentes de la fuerza que actúan sobre él, que son la tensión y el peso. Acá hay que tener mucho cuidado cómo vamos a elegir los ejes, porque no siempre los ejes van a ser X y Y. O sea, los ejes no siempre van a ser horizontal y vertical, pueden no serlo. Voy a elegirlo de acuerdo a mi conveniencia, a lo que más me convenga. ¿En función de qué elijo el eje? En función de la dirección y sentido de la aceleración. ¿Sí? Según el sentido, siempre voy a tratar de elegir el eje X con el sentido de la aceleración radial. Entonces fíjense cómo me quedaría a mí. Tengo el peso, la tensión inclinada con ese ángulo θ, formo un ángulo θ ahí. Si este ángulo es θ, este ángulo es θ. ¿Por qué? Porque son alterno e interno entre paralelas. ¿Sí? Si yo trazara una línea horizontal acá y acá, dos paralelas, este es alterno, interno entre paralelas, son iguales. Bien, aparte fíjense, si este es 30, este es 60, este cuánto es 30, este y este son iguales. Bien, entonces lo que hago es calcular las componentes de esa tensión, reemplazarla por una Tx y una Ty. ¿Para dónde va la aceleración radial? Para la derecha. Por lo tanto, el eje X, ¿para dónde lo pongo positivo? Para la derecha. ¿Hay alguna componente de aceleración en el eje Y? ¿Tengo aceleración Y en este caso? ¿Se mueve en el eje Y la partícula para que tenga una aceleración? No. Por lo tanto, como no se mueve, es indistinto que yo ponga el eje Y para arriba o para abajo, porque no tiene aceleración. En este caso, la aceleración X sería la radial y la aceleración Y sería 0. ¿Sí? Yo acá no lo puse, pero podríamos aclararlo, que la componente X de la aceleración es la radial. La componente Y de la aceleración es nula. Entonces el eje Y lo puedo poner para arriba o para abajo. Bien, ya tengo el diagrama de cuerpo libre. Ya tengo el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que voy a plantear? Las ecuaciones. Antes de plantear las ecuaciones, voy a hacer esta pregunta. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? A ver, ¿quién me puede decir cuánto vale la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo? ¿Y para dónde se dirige? ¿Qué sentido, dirección tiene la fuerza neta y qué módulo tiene la fuerza neta? A ver, me abre alguien el micrófono y me dice, ¿la fuerza neta cuánto vale? La componente T en X, ¿no sería? Exactamente, muy bien. T por seno de X, que es como vos decís, la componente X de la fuerza neta, es la resultante de la fuerza neta de este sistema. ¿Por qué? Porque T coseno y MG se anulan entre sí. ¿Sí? La tensión por el coseno es igual y opuesta a MG. Entonces esas dos se anulan. ¿Qué me queda? T por seno de θ. O sea que este cuerpo tiene una fuerza neta. Esa fuerza neta está relacionada con qué cosa? Con la aceleración radial. O sea, hay una fuerza neta porque hay una aceleración radial, o viceversa. En realidad, esa fuerza neta, T seno de θ, genera la aceleración radial que provoca el movimiento circular. O sea que acá hay un movimiento circular que lo está ejerciendo esa fuerza neta, que es el producto de la tensión de la cuerda por el seno del ángulo. Si no hubiera esta fuerza neta, el cuerpo no tendría la aceleración radial y el cuerpo no se movería en sentido, no tendría un movimiento circular. ¿Se entiende ese concepto? Bien. Entonces lo que digo es lo siguiente, vamos a plantear las condiciones.
Hago la sumatoria de fuerza en I. ¿Qué tengo en I? ¿Qué fuerza tengo en I? Para arriba y para abajo. ¿Qué tendría? Bien. O sea, tengo que T coseno de tita positivo menos mg igual a 0. Por lo tanto, sí señor, muy bien. T es igual, despejo T, esto pasa sumando y coseno pasa dividiendo. Me queda que la tensión de la cuerda es mg sobre el coseno de tita. Obviamente la tensión depende del ángulo y depende del peso del cuerpo. De M. Bien. Ahora planteo la sumatoria de fuerza en X. ¿La sumatoria de fuerza en X es 0? Como era la sumatoria de fuerza en Y. No, ¿a qué es igual la sumatoria de fuerza en X? A masa por aceleración. ¿Y qué aceleración? La radial. Perfecto. Entonces escribo eso. Bien. Sumatoria de fuerza, masa por aceleración radial. Recuerden que la aceleración radial era b cuadrado sobre r o omega cuadrado por r. En función, si yo tengo b, uso b cuadrado sobre r. Tengo omega, uso omega cuadrado por r. Muy bien. Entonces, ¿qué me quedó? La única fuerza que dijimos que teníamos en el eje X era el T seno de tita. Ese es igual a masa por la aceleración radial. Y la aceleración radial es b cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Bien. T lo voy a reemplazar de acá. O sea, este valor de T, este valor que tengo acá de T, lo voy a poner acá. Entonces fíjense lo que me va a quedar. En lugar de T me va a quedar mg sobre coseno de tita, me queda esto. Esto es T, es este T que era esto, por el seno del ángulo, igual a m por b cuadrado sobre r. Y me doy cuenta que tengo una m acá y una m acá que puedo anular, y que acá tengo seno sobre coseno. ¿A qué era igual seno sobre coseno? Seno de Tangente. tita sobre coseno de tita, tangente. Bien. Entonces, me queda g tangente de tita igual a b cuadrado sobre r. ¿Qué es lo que voy a despejar? La velocidad. ¿Sí? Yo en realidad me olvidé decir que lo que quiero sacar es el periodo de este movimiento. ¿Sí? ¿Qué era el periodo de este movimiento? El tiempo que tarda en dar la partícula una vuelta completa. Eso es lo que yo quiero sacar. Entonces voy a calcular B. Cuando despejo B de ahí, ¿qué me queda? Que B es la raíz cuadrada de G por R por tangente de tita. O sea, ¿de qué depende B? Depende del radio y del tita. ¿Sí? Del radio este y del ángulo tita. ¿Sí? De eso va a depender la velocidad que tiene la partícula. ¿Sí? Obviamente que si yo la radio es la mitad acá, en el mismo tiempo, da una vuelta en el mismo tiempo, pero es mucho menos la longitud y por lo tanto menos la velocidad, la mitad de la velocidad porque, bueno, la raíz del radio de diferencia. ¿Se entiende? Entonces, depende de cuánto es este radio y qué ángulo tengo, me va a dar con qué velocidad se está moviendo este cuerpo. ¿Sí? Con la cuerda tensionada. Bien, pero eso no me pidió, sino que lo que quiero sacar es el periodo de este movimiento. ¿Cómo saco el periodo del movimiento? Bien, yo sé que omega, rapidez angular, era la delta tita sobre delta t. Omega era delta tita sobre delta t. Si delta tita es una vuelta y delta t es un periodo, me queda que omega es 2pi radianes, sobre el t periodo t. Este t no es delta t, sino es el tiempo que demora en dar una vuelta. El tiempo que demora en dar una vuelta se corresponde con un tita, con un ángulo igual a 2pi radianes, que es el ángulo en radianes de un giro completo. Bien,
También sé que la velocidad, la rapidez tangencial es la rapidez angular por el radio. ¿Sí? Rapidez tangencial es igual a rapidez angular por el radio. Por lo tanto, si reemplazo estas dos ecuaciones, o sea, pongo B y en lugar de poner omega pongo 2pi sobre t, despejo el periodo del movimiento, que es 2 por pi por r sobre B. Y B está dado por esta expresión. O sea, que reemplazando este B acá, saco el tiempo que demora en dar una vuelta esa circunferencia. ¿Sí? Entonces, les repito cómo es el procedimiento de resolución del problema. El procedimiento va a ser que yo interprete la fuerza que actúa sobre el cuerpo. A la fuerza que actúan sobre el cuerpo, me pregunte quién las ejerce. Haga el diagrama de cuerpo libre, señale el sentido de las aceleraciones y plantee la sumatoria en los dos ejes que elegí. Después resolveré el sistema que me queda, las incógnitas, lo que fuera. Pero básicamente siempre estoy haciendo lo mismo. Bien. Veamos otros ejemplos. En la clase de hoy van a ser ejemplos. No son muchos, pero van a ser ejemplos. El segundo ejemplo es el automóvil moviéndose en una curva horizontal. El automóvil está doblando una curva, como lo ven acá ustedes, y la curva es horizontal. ¿Sí? No tiene lo que se llama peralte. ¿Saben lo que es el peralte de las curvas? ¿Saben lo que es el peralte? No, bien. Es la inclinación que tiene la... esta curva, ¿ven? Tiene peralte. ¿Qué quiere decir? Que esta curva no es horizontal, está inclinada. Ve que tiene un ángulo importante de peralte. Bueno, se le llama peralte a este ángulo que forma la curva con la horizontal. ¿Sí? A eso se le llama peralte. Y la idea es que hoy podamos entender por qué las curvas tienen peralte. ¿Sí? ¿Por qué se le hace el peralte? Es lo que vamos a explicar después cuando pasemos de la curva horizontal a la curva con peralte. Bien, esta curva es horizontal. Esta curva no tiene inclinación. Bien, si yo me encontrara en un auto circulando por una recta, en un camino donde en el sur de Argentina, en Ushuaia, en un día de invierno, no como hoy, sino de mucho frío en Ushuaia, donde se congeló la pista, la ruta, está congelada. ¿Sí? ¿Qué me pasa con el vehículo? Yo vengo recto y cuando quiero doblar, el vehículo no me dobla, me sigue. ¿Qué tengo que hacer para poder circular? Ponerle cadenas, no sé si alguna vez vieron. Se le ponen unas cadenas que son cadenas realmente, literal, no es. Es una cadena que se ajustan a las ruedas, toda la rueda, y el auto va girando con las cadenas. ¿Qué hacen las cadenas? Se clavan, se enganchan, consiguen adherencia con el hielo, con la nieve, ¿sí? Porque muchas veces es nieve. Entonces, al conseguir esa adherencia, permite que el auto no doble por esa adherencia que se consigue. Si la rueda es lisa y el camino es liso y no hay fricción, yo vengo con el auto doblo y sigo de largo y me estrello contra el guarray que hay sigo derecho así. En este caso yo seguiría, el auto viene así, seguiría derecho así y me pegaría contra allá o saldría de largo. Y si esto es una montaña, me iría por abajo de la montaña. Bien. Por eso hay dos formas. Si alguien ha ido al sur habrá visto que en el invierno le ponen cadenas, pero directamente la gente que vive en Ushuaia y se maneja, por ejemplo, por Ushuaia, no va más que por la ciudad y las cercanías, compra unas cubiertas que son mucho más caras, que son cubiertas que tienen unos clavos. Y esos clavos de acero ayudan a
que se pueda circular en el caso intermedio, digamos, en la ciudad. Ya si tengo que salir a un lugar que es mucha nieve, me va a convenir poner las cadenas. Esos clavos lo que hacen es generarme la adherencia que no tiene la cubierta de caucho tradicional. Bien, entonces vamos a suponer que este camino no sea un camino congelado, que haya alguna fricción, y yo quiera calcular con qué velocidad puede girar esta curva este vehículo. ¿Sí? Valiéndome de qué cosa? De la fricción de las cubiertas con el piso. Bien, preguntas, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué me muestra este dibujo? Esta curva tiene un centro de curvatura, un centro de la trayectoria. O sea, esta curva se describe con un centro. Las curvas viales tienen un centro. Hay curvas viales que tienen de 3 kilómetros la curvatura, muy chiquitas. Y hay otras que son más cortas, más chicas los radios, y las curvas son más difíciles de tomar y más peligrosas. Cuando la curva tiene un radio mayor, es mayor la velocidad que las puedo girarlas y menos peligrosas. Bien, en este caso, ¿qué tendrá que haber? ¿Qué va a haber para que este movimiento sea circular? Una aceleración radial. Tengo que conseguir que este auto tenga una aceleración radial, porque si no consigo esa aceleración radial, el auto sigue derecho. Para que el auto pueda girar, necesito que haya una aceleración radial. Por lo tanto, necesito que haya una fuerza neta que sea igual a la masa del auto por la aceleración radial. Bien. ¿Cómo consigo esa fuerza neta? ¿Quién va a ejercer esa fuerza neta? El pavimento a las cubiertas. Por lo tanto, si el pavimento está congelado y no puede hacerle esa fuerza, el auto sigue derecho. Si no hay fricción entre las cubiertas y el pavimento, el auto no puede doblar. ¿Sí? Si voy a una velocidad muy grande, superior a la velocidad máxima de que las cubiertas les pueden generar esa aceleración centrípeta, el auto sale de la ruta. ¿Sí? Bien, vamos a verlo en este caso. Ese es el auto que está doblando, que está girando en una curva horizontal. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese auto? El peso y la normal. Peso, normal y fricción. Miren, muy bien. Lo voy a dibujar acá, sobre esto. Después voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer el diagrama de interacciones que le llamamos, ¿sí? ¿Cuál era el diagrama de interacciones? Muchas veces uno no hace el diagrama de interacciones, hace directamente el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de interacciones es ver las fuerzas que actúan sobre mi cuerpo. Bien. Marco el centro de la trayectoria, la curva es hacia la derecha, el radio, bien. El peso del cuerpo, la normal. Yo la normal acá la dibujo en el centro del cuerpo, pero en realidad la normal, ¿dónde estaría la normal? En las 4 cubiertas, ¿no es cierto? En las 4 cubiertas tengo 4 fuerzas normales, una en cada cubierta que está en contacto con el piso, porque ¿quién hace la normal? El piso. Y una fuerza de contacto. ¿Y quién es el que está en contacto? Las cubiertas. Por lo tanto hay 4 fuerzas normales, una en cada cubierta. Que pueden ser iguales o no, depende de cómo está distribuido el peso en el auto. A lo mejor las de adelante son más grandes porque el peso de adelante es mayor, porque está el motor. Pero la suma de esas 4 normales me daría esta resultante, la normal, directamente. Y la fuerza que le hace el pavimento, la fuerza que le hace el pavimento al auto, no es la fricción del auto, sino la fuerza que le hace el pavimento al vehículo. ¿Sí? Es como la fuerza de rozamiento que le hace el piso a la caja que estoy empujando y lo está frenando. Y no es la fuerza que le hace la caja al piso, es la fuerza que le hace la caja, el piso a la caja. ¿Sí? Bien, bien. Y también están en las 4 ruedas, y yo la voy a suponer como una sola fuerza, pero están aplicadas en las 4 ruedas. ¿Sí? También depende de cómo están en qué condiciones estén las ruedas. ¿Sí? Porque si las ruedas están lisas o las ruedas son nuevas, varía esa fuerza de rozamiento, porque varía el coeficiente de rozamiento cinético. Bien, la aceleración radial obviamente está para allá, coincide con la fuerza resultante que es la fuerza de rozamiento. La suma de las fuerzas radiales es masa por aceleración radial.
son la fuerza roce que el pavimento ejerce en las ruedas, la responsable de generar la aceleración radial. ¿Sí? O sea, si yo quiero ir a una velocidad muy grande, esto me da muy grande y esto no lo puede hacer, entonces no puedo doblar. Eso es lo que me va a pasar. Por eso tengo una velocidad máxima la cual puedo doblar en estas condiciones. Bien, hago el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ese es el diagrama de cuerpo libre. Normal peso y la fuerza de rozamiento. Y la aceleración radial es la que se corresponde con X. ¿Hay aceleración en Y? No hay aceleración, componente Y de la aceleración. ¿Sí? Por lo tanto, el diagrama queda así. ¿Qué es lo que hacen ahora? ¿Qué harían ahora? Bien, sumatoria de fuerza. Empezamos por el eje Y. Si hago la sumatoria de fuerza en Y, ¿qué tengo? Se anulan. Bien, bien. ¿Y cómo sería la sumatoria en Y? Normal menos peso igual a ¿qué? Igual a 0. Bien, eso quedó claro. Quiere decir que la normal es mg. Bien. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? La normal por n. Quiere decir que la fuerza de rozamiento que está ejerciendo el pavimento al cuerpo es mu, cinético en este caso, por m por g. Bien. Vamos a la sumatoria de fuerza en x. ¿Qué tenemos en x? ¿Qué fuerzas tenemos en x? Fuerza. Entonces mire cómo queda la ecuación. Fuerza de rozamiento igual masa por aceleración radial. Sí. Fuerza de rozamiento ya, ojo, que A no es una fuerza, es la aceleración. La fuerza es la de rozamiento. Fíjense que esta no está dibujada en el eje de fuerza. Esto no es una fuerza. Es el sentido de la aceleración. Muchos creo que confunden como que la fuerza, como que la aceleración es una fuerza. No, es la aceleración. Bien, entonces me queda esta expresión. Fíjense una cosa. En esta expresión, ¿qué podría cancelar yo? La masa. La masa la puedo cancelar. ¿Qué quiere decir? Que el ingeniero vial que proyecta la curva, dice, bueno, voy a hacer una curva horizontal, que es una curva de ciudad, muchas veces en la ciudad las curvas son horizontales, bien, dice, el radio es de tanto. Bueno, ¿qué radio tiene? Eso lo determina por la geometría del lugar, el radio está fijado. Determina la velocidad en función de conocer un mínimo, por las experiencias de los autos, qué coeficiente de fricción hay. Y eso me daría qué velocidad puedo girar esa curva. ¿Sí? Por lo tanto, yo debería poner un cartel que si me da 40 km por hora, poner un cartel que diga velocidad máxima 40 km por hora. ¿Para qué? Para que nadie supere esa velocidad con cubiertas gastadas y genere que no la pueda doblar, a girar esa curva. Entonces yo de acá despejo B. Si despejo B, me da que la velocidad máxima para esa curva depende de qué? Del radio. Aumento el radio aumenta la velocidad, obviamente. Más grande la curva, el radio, más fácil para girarla. Y del coeficiente de rugosidad que existe entre la cubierta y el pavimento. ¿Sí? Por eso yo decía que si esto es cero, porque no hay fricción, está congelado todo, ¿qué pasa cuando esto es cero? La velocidad es cero. No puedo doblar. ¿Sí? No puedo doblar. Si esto es muy, muy bajito, para poder doblar esa curva tendré que ir a una velocidad muy, muy pequeña para poder hacer que el auto gire. ¿Sí? Por eso uno aminora mucho la velocidad cuando se encuentra en un camino así congelado o con nieve. La única manera que me queda, si no le pongo las cadenas, es ir muy, muy despacito para poder hacer girar el auto. ¿Se entendió este concepto físico de la fricción y de la curva horizontal? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? La fuerza neta que hace que el cuerpo tenga aceleración radial, lo ven en este dibujo,
Y es la fuerza neta de la fuerza de rozamiento y la aceleración radial que va hacia el centro. Si yo elimino esto, elimino la aceleración radial y no puedo girar. ¿Se entiende ese concepto? ¿Preguntas? Profe, Sí. en la sumatoria de fuerza en I, ¿cómo se resolvía cuando aparecía la fuerza de rozamiento? Eso no me acuerdo. No, en I no aparece la fuerza de rozamiento. En I Claro, está la pero normal. se aplica el coeficiente que aparece multiplicando. ¿Por qué se hacía eso? Acá, acá. Claro, sí, ahí. No, porque vos siempre que calculás, nosotros habíamos dicho que lo que convenía era sumatoria de fuerza en I, después sumatoria de fuerza en X, primero sumatoria de fuerza en Y, después sumatoria de fuerza en Y. Claro, y en todos los casos se Entonces, despejaría la normal. exactamente, casi Ah, siempre yo despejo la normal para calcular la fuerza de rozamiento que la necesito en X. Disculpa, estaba leyendo lo que me ponían acá. Entonces ¿cuál es el procedimiento? Para que vos te quedes claro. Sumatoria de fuerza en Y. Despeja la normal y calcula la fuerza de rozamiento. Ahí pasás sumatoria de fuerza en X. Ya tenés cuánto vale la fuerza de rozamiento y la reemplazás en X. Ese es el procedimiento que hacemos para cuando hay restricción. Si no hay fricción, no necesitas calcular la sumatoria de fuerza en Y. Porque como no hay fricción, no necesitas N, directamente calcular la sumatoria de fuerza en X. ¿Sí? Pero cuando hay fricción, empezá con I, calcula N, calcula la fuerza de rozamiento y después plantea sumatoria de fuerza en X. Esos serían los pasos que vos tenés que seguir. ¿Se entiende? sí, sí, yo no me acordaba por qué se despejaba la normal siempre nomás. Pero ahora sí Para, se entiende. para la normal para calcular la fuerza de rozamiento y para después venir y ponerla acá. A ver qué me pregunta. Un compañero me pregunta algo. Sí. Esperen que quiero ver las preguntas, chicos. Esperen un poco. ¿Dónde están las preguntas? Acá. O sea, en estos casos la fricción va en la misma dirección que la aceleración. Siempre la fuerza neta va en la misma dirección que la aceleración radial. Siempre. No vas a encontrar ningún caso en la naturaleza que la aceleración radial y la fuerza neta tengan el sentido contrario. Si lo encontrás, vamos a hablar entonces de las leyes de Isurieta y no de las leyes de Newton. ¿Se entiende? A ese nivel sería. Entonces diríamos, bueno, hoy vamos a estudiar, ver las aplicaciones de las leyes de Isurieta, que mostró que en este caso, como eso todavía no se hizo, se sigue usando las leyes de Newton porque siguen teniendo validez. En las leyes de Newton, la fuerza neta y la aceleración siempre, en todos los casos, no hubo ningún caso que no, la fuerza neta tiene el mismo sentido que la aceleración. ¿Sí? Cuando yo camino, ¿qué fuerza me hace caminar a mí para adelante? Bien, está justamente, mira, primero le vamos a responder a Ornella. Dice, ¿el coeficiente mu está directamente relacionado con el material de las ruedas? Exactamente. El coeficiente no depende solamente del material de las ruedas, sino depende del material de las ruedas y de la superficie donde está deslizando. De las dos cosas. Porque las ruedas en un pavimento congelado no tiene nada de fricción y en un pavimento de hormigón rugoso fricciona un montón. Sino la misma cubierta, de la misma marca, de la misma cantidad de kilómetros usados. O sea, depende de la cubierta, sí, y depende de la superficie de donde se desliza. En este caso, las cubiertas tienen esa rugosidad para permitirnos el uso. Vieron que en las carreras de Fórmula 1 tienen cubierta de lluvia y cubierta de no lluvia, digamos, de tiempo normal, porque las cambian en función de que para cuando el piso está seco tiene una cubierta que fricciona y va más rápido, y cuando el piso está húmedo le cambian las cubiertas para que pueda. Bueno,
En nuestros autos no tienen eso, tenemos una sola cubierta, ¿sí? Bueno, en la nieve se le pone la cadena o los clavos, ¿sí? Muchos, tenemos un matrimonio amigo que vive en Ushuaia y ellos tienen cubiertas de clavo. Como son muy caras las cubiertas de clavo, lo que hacen es tener 4 cubiertas de clavo y 4 cubiertas comunes. Entonces cuando termina el invierno sacan las de clavo, le ponen las comunes que son más baratas y las usan todos los meses de verano, y las de clavo se las vuelven a cambiar para el invierno y no gastar tanto y que les duren más las cubiertas de clavo, ¿sí? Mira, al cuarto año que hiciste esto te cansaste y las dejás, pero bueno, deberías hacer eso para ahorrar. Entonces depende de la fricción, pero no solo de la cubierta, sino del pavimento también. Bien, la pregunta que dice eso, sí, entiendo, pero me refiero a que en otros casos la fricción iba en sentido opuesto a la aceleración. Exactamente, cuando yo empujo un cuerpo, yo tengo un cuerpo y lo estoy empujando, tengo una fuerza para adelante que lo acelera para adelante y la fricción que hace, lo frena, ¿sí? La fricción que le ejerce el piso al cuerpo. Si yo dejo de aplicar la fuerza, ¿qué queda solamente? La fricción que me lo detiene al cuerpo, ¿sí? Cuando yo camino, cuando yo me levanto y camino, ¿sí? ¿Qué fuerza actúa sobre mí? Yo estoy caminando sobre un piso de cemento. ¿Qué fuerzas actúan sobre mí? Mi normal y mi peso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Siempre. Normal y peso porque estoy apoyado sobre un plano inclinado. Sobre un plano horizontal, perdón. Aunque esté sobre un inclinado, ¿qué hace que yo vaya para adelante? Y los alumnos me dicen una fuerza espiritual que uno tiene que... No, acá no hay ninguna fuerza espiritual. ¿Con quién interactúo yo para ir adelante? Con el piso. El piso me aplica a mí una fuerza de rozamiento que me hace ir para adelante, ¿sí? Yo interactúo con el piso. La fuerza que el piso me hace a mí, por la fricción, es la que me hace caminar hacia adelante. Si yo saco el piso de cemento y pongo piso de hielo y me pongo unas zapatillas lisas, me pongo una billetera, iba a decir como diseñador me está pidiendo la billetera. Me pongo unas zapatillas lisas, no puedo caminar. Me quedo ahí dando vueltas y no. ¿Por qué? Porque no tengo la fricción con el piso, que es lo que me permite caminar. ¿Se entiende entonces? En ese caso, la fuerza de rozamiento que el piso me ejerce a mí va hacia adelante. Mi fuerza neta es esa fuerza que va hacia adelante. Mi aceleración es hacia adelante. ¿Estamos? Lo mismo le está pasando al auto. En este caso, con esa fuerza que le está ejerciendo eh, el pavimento al auto. ¿Se entiende? Preguntas. Más preguntas, a ver. Estaban muy buenas las preguntas que hicieron. Profe, esa no es una pregunta. Sí. Abran el micrófono, que tengo micrófono. No hay problema, hay muchos que no tienen, por eso escribo. Mándenle un WhatsApp a Catalina Profe, y ella. profe, No, sí, me escucho. Después le contesto al compañero. me cuesta entender el hecho de que la fuerza de fricción te lleve para adelante. ¿Qué otra fuerza hay actuando en vos que haga que vos vayas para adelante? ¿Qué fuerza tenés vos adentro de tu cuerpo que te hace ir para adelante? Vos movés las piernas. Si no hay fricción, ¿vos te podés mover para adelante? Si estás parado sobre un lago congelado, ¿sí? Tenés la zapatilla bien lisa, ¿podés caminar hacia adelante? No, Sí, no. O sea, que no es una fuerza interna que vos tenés, sino con quién interactúas vos para caminar para adelante. Con el piso. El piso, por eso los que hacen running vieron que tienen las zapatillas esas especiales, que son bien rugosas para que tengan mucha adherencia, mucha fricción contra el piso y puedas correr. En cambio, los jugadores de tenis que juegan en la cancha de arcilla, de polvo de ladrillo, las zapatillas abajo son lisitas. ¿Por qué? Porque se tienen que deslizar. Vieron que como Nadal
llega, parece que no va a llegar y desliza, desliza, desliza y le pega a la pelota. Bien, la zapatilla para una superficie y para otra es distinta en función de lo que yo necesito. En una quiero deslizar, en la otra quiero tener mucha fricción para poder correr. Entonces, es difícil entender que el piso me empuja para adelante. Es re difícil, cuesta entenderlo. Pero si yo lo pienso de que no hay ninguna otra fuerza, yo me acelero hacia adelante y la única fuerza que, con el único cuerpo que interactúa es con el piso. Entonces, ¿el piso qué tiene? Que empujarme hacia adelante o hacia atrás. Si yo camino para atrás, la fricción la estoy haciendo para atrás. O sea, no tiene que ver con que camine para adelante o para atrás, sino para la fricción me la hace en función de lo que yo estoy, cómo me estoy acelerando. En ese caso me acelero para adelante, la fricción es una fuerza que el piso me hace a mí hacia adelante. Ahora, si yo me fijo, voy caminando, por ejemplo, por un camino de tierra muy finita, ¿sí? ¿La tierra para dónde sale? ¿Para adelante o para atrás? La tierra que dejan mis zapatillas, el polvillo que dejo, ¿para dónde va? ¿Para adelante o para atrás? Va para atrás. ¿Qué es? El par de acción y reacción es la fuerza que el piso me hizo a mí para adelante. ¿Yo qué le hago al piso? Una fuerza igual y opuesta para atrás. Esa fuerza que yo le hago al polvillo que está en la superficie hace que el polvillo salga para atrás. Ahí están los dos pares de acción y reacción. La fuerza que el plano me hace a mí para adelante y la fuerza que yo le hago al piso para atrás. La fuerza que yo le hago al piso para atrás hace que el polvillo que está en el piso se vaya para atrás y yo para adelante. Si lo pensás con el polvillo lo entendés. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Pensá que la rueda del auto en este caso está girando hacia adelante y esto está friccionando en sentido transversal. ¿Sí? Porque después tendría otra fuerza de rozamiento también, pero esa no influye porque esa es en el eje Z acá. En este dibujo yo tengo otra fricción que es en Z. ¿Sí? Pero esa fricción es distinta, esa fuerza de rozamiento es distinta y la vamos a estudiar cuando veamos rotación, porque el auto, las ruedas del auto están girando. Entonces la fuerza de rozamiento es distinta a la fuerza de rozamiento del deslizamiento. No es lo mismo que yo tome una caja y la empuje, que tome una bicicleta y la empuje, porque la fricción de la cubierta girando es distinta a la que se produce por el deslizamiento. ¿Sí? Vamos a ver después que una produce trabajo, la otra no. Bueno, no me quiero adelantar ni meter en cosas que todavía no explicamos. ¿Se entiende? Pero en este caso sería la lateral. Bien, no es fácil entender todas estas cosas. Bueno, vamos al peralte. Ahí tengo la curva con peralte. Ahí tengo bien marcado el peralte. ¿Qué es el peralte? Tengo una curva de un radio R, la aceleración radial es para allá. El peralte es este ángulo beta que tenemos aquí. El ángulo que forma la curva con respecto a la horizontal. A este curso son todos chicos de pueblos, la mayoría. Pero si a los que son de Rosario deben conocer, en la calle Oviedo Lago y 27 de febrero está el estadio municipal. Y en el estadio municipal hay una pistita para hacer carreras de bicicleta y carreras de un óvalo chiquito y carreras de patín. ¿Sí? Y se ve muy bien el peralte grande que tiene la pistita esa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tuviera el peralte, si la curva fuera horizontal, los ciclistas tendrían que ir muy despacito para dar la vuelta. ¿Sí? Y los patinadores lo mismo. Entonces tiene un gran peralte, casi como el que muestro acá, no sé qué ángulo, pero bastante importante, que les permite hacer las vueltas, girar la vuelta con mayor velocidad. O sea que como primer concepto lo que digo es, peralte significará que curva con peralte me va a permitir que haga la curva, que gire la curva con mayor velocidad. Veamos si eso es cierto, sí o no. ¿Y por qué? ¿Es así? Sí, pero ¿por qué es así? Bien, ¿qué fuerzas actúan sobre este auto? Bien, peso normal y fricción. Vamos a despreciar la fricción.
vamos a despreciar la fricción. No la tendría que despreciar, la tendría que tener en cuenta. Pero en este caso la desprecio para simplificar el problema, ¿sí? Para no tener tanta sumatoria. Que sea más fácil, que se entienda de la importancia de la inclinación. El peso es perpendicular y la normal, no, la normal es perpendicular al plano a este amarillo que está acá. Es perpendicular acá, sí. ¿Sí? Esa es la normal. Bien, ¿estamos? Cuidado, cuidado, porque dice que la trayectoria circular está en un plano horizontal. La curva es horizontal, está inclinada, pero el radio de la curva no es inclinado así. Esta curva no tiene un radio así, no está así, sino que el radio de la curva es horizontal. El centro de esta curva es acá, ¿sí? Horizontal, ahí. Lo que está inclinado es esta pendiente, pero la curva se da en un plano horizontal, o sea, toda la curva está girada. Después lo que pasa es que cuando empieza la curva, cuando llega a la parte recta, empieza a bajar el ángulo de forma gradual y termina siendo horizontal en la parte recta. Hace toda la curva y después que termina la curva se vuelve a horizontalizar, porque entra en un tramo recto. Yo vengo por un tramo recto y cuando entro a la curva está inclinada. Cuando salgo de la ruta, de la curva, vuelvo a un plano horizontal. La curva no es inclinada, la curva es horizontal, El radio está en la horizontal. Lo que está subida, la pendiente de la curva, nada más. Bien, hago el diagrama del cuerpo libre. A ver qué hay. Bueno, ahí me marca el ángulo beta. Este ángulo beta es igual que este ángulo beta. Bien, entonces marco el ángulo beta, la aceleración radial es para allá, el peso, la normal. Si a este ángulo beta, el ángulo era beta, calculo la normal X y la normal Y. Normal X, normal Y. Bien. ¿Qué hace que haya una fuerza neta acá? ¿Cuánto vale acá la fuerza neta? Ahora, ¿cuánto vale la fuerza neta? Exacto. ¿Se dan cuenta que cuando este ángulo beta es más grande, cuando este beta es más grande, acá este beta es más grande, y esto es así, y cuando esto es así, ¿qué hace? Que este nx sea más grande. Entonces, cuando aumento beta, ¿qué aumenta? El nx. ¿Qué aumenta? La resultante en x. ¿Qué genera esa resultante en x? La aceleración radial. Entonces, cuando mayor es beta, mayor es aceleración radial. Por ende, mayor velocidad puedo girar esa curva. Ese es el motivo por el que se hacen los peraltes en las curvas. ¿Sí? Generar una componente horizontal en la curva, debido a la inclinación del peso del auto, la normal, cuanto más inclinado está, mayor componente horizontal. Esa componente horizontal está asociada con la aceleración radial. Mucha componente horizontal, mucha aceleración radial. Mucha aceleración radial que me permite dar la curva a mayor velocidad. ¿Se entiende ese concepto? Pregunten si no, chicos. Por favor. ¿Se entendió o no? ¿Me está escuchando? Catalina. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué hago ahora? Ya hice el diagrama del cuerpo libre, ya sé para dónde va la aceleración. Si, en el caso que hay fricción, acá aparece, a ver, muy bien, si hay fricción, acá aparece otra fuerza de fricción, así. Que en realidad la fuerza de fricción es así, es ahí. Entonces yo tendré una componente acá en este eje X, que se la sumaré, ¿sí? Que se la sumaré, se la debería sumar, ¿sí? Nosotros estamos sacando el peralte si no hay fricción. O sea, ¿cuál es la velocidad mínima, máxima, que puedo girar esa curva, pero sin tener en cuenta la fricción? O sea, que con la fricción podría ser más. ¿Estamos? Bien.
radio. Sumatoria de fuerza en I. ¿Cómo me queda la sumatoria de fuerza en I? ¿Están grabando la clase? No sé si se acordaron de grabar la clase. Para los otros chicos. Bien, bien. NI, N coseno de beta menos MG igual a cero. A cero. Bien. N coseno de beta. Acá está para el compañero que me preguntaba antes, ¿ves? Yo planteo sumatoria de fuerza en I. Entonces pongo N coseno de beta menos MG igual a cero. En este caso esta ecuación yo no la uso porque no hay fricción. Si hubiera fricción, de acá despejaría N y calcularía la fuerza de rozamiento para reemplazarla después. Como en este caso no hay fricción, esa ecuación no la uso. Directamente calculo N. Bien. No calculo la fuerza de rozamiento cinética, pero sería en función de el mu cinético por M por G sobre el coseno de beta. Bien. Y ahora planteo la sumatoria de fuerza en X. ¿Cuál es la fuerza neta en X? La componente de la normal en el eje radial, que es N seno de beta. El N lo reemplazo por esto. Acá me queda seno sobre coseno que es tangente, M y M se va, me da que la velocidad máxima con la que puedo girar depende del radio y de la tangente de beta. Mayor radio, mayor velocidad máxima. Mayor beta, más peralte, mayor velocidad para girar esa curva. ¿Sí? Despreciando la fuerza de rozamiento. Fíjense ustedes que en los dos casos, en el anterior y en este, no importa la masa del cuerpo. La velocidad para una curva horizontal depende de la fricción y del radio, y la velocidad para una curva con peralte sin fricción depende del radio, siempre depende del radio, y del ángulo beta, o sea, el ángulo del peralte. No depende de la masa. El ingeniero vial que proyecta la ruta no le importa si para doblar esa va a ser un auto o un camión. ¿Sí? Establece que esa ruta tiene que ser para 120 kilómetros por hora. Entonces, para 120, pone acá 120 kilómetros por hora y acá despeja beta. ¿Sí? No sé si 120 será el que corresponde en esa zona, bueno, no sé, pero el valor que tenga, que quiera, el valor de diseño que le exija las reglamentaciones. Bueno, acá, tránsito en este caso. Pone 120 kilómetros por hora, lo pasa a metros sobre segundo, el radio es la curva y despeja beta. Ese es el ángulo que tengo que tener para poder girar aunque no haya fricción. ¿Sí? Aunque no haya fricción. ¿Se entiende? Si hay fricción, en lugar de 120, a lo mejor voy a 130, 140, un buen vehículo con buenas cubiertas y una ruta que esté en buenas condiciones, seguramente en lugar de 120 voy a ir a 140 y lo voy a doblar igual. ¿Sí? Voy a doblar igual la curva. ¿Se entendió esto, chicos? Profe, yo no entiendo mucho por qué ahí se despreciaría la masa. Porque se supone que, o sea, llega un momento donde el auto corre el riesgo de volcar por su propio peso. Y no influye el peso que tiene, sino únicamente la gravedad. No, porque en estos casos es muy poco probable que el auto vuelque. En realidad, si no hay fricción, el auto sale de la ruta. Y si, a ver, si fuera de la ruta hay un barranco, sí vuelca, pero por el barranco. Pero independientemente de que sea un autito de 1000 o 2000 kilos o 3000 kilos. Ya después también hay una cuestión de estabilidad, porque si un camión, el tema del centro de masa del camión está más arriba y tiene mayor posibilidad a la misma velocidad, es más fácil que se vuelque. Pero autos, digamos, dos autos iguales, en el cual uno lleve el baúl lleno de municiones y otro no, o sea que uno tenga más masa que otro, no sería motivo porque no depende, para girar no depende de la masa del auto porque se anula. ¿Sí? Ahora, bueno, si ya el camión es alto, el centro de masa está más arriba, bueno, y eso va a influir para que sea más inestable. ¿Sí? Entonces, en un lugar, a lo mejor el auto se desliza para fuera de la ruta, choca o sale de la ruta y queda en el medio del campo, y el camión, vieron que cuando se estabiliza un poco, y ahí lo vemos muchas veces eso en la ruta, como las rutas no tienen buenas banquinas y hay una zanja, cuando llega a la zanja vuelca. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el auto a lo mejor quedó ahí en la banquina y el camión
es más inestable porque es más alto y es más fácil que vuelque. Pero por una cuestión de centro de masa del camión. No para que el mismo camión tendría, el ingeniero vial proyecta para que en esa ruta hago tal peralte y ese peralte genera que cualquier vehículo de cualquier masa pueda girar. ¿Sí? Pueda girar. Lo que pasa es que, bueno, si yo supero esa velocidad con un auto bajito, con muy buena aerodinámica, que tiene buena fricción, a lo mejor no pasa nada y la gira perfecto. Y el camión, no. ¿Sí? El camión sí o sí, velocidad porque es más alto, porque es más inestable, ¿sí? Porque puede estar, el camión vieron que tienen vacío, cargado, tiene distintas condiciones, pero el peralte no depende de la masa, por eso acá la masa, esta masa y esta se anula, ¿sí? En esta fórmula no aparece la masa, porque si en esta fórmula apareciera la masa yo tendría que poner un cartel diciendo, bueno, para vehículo de tanto doblan a tanto, vehículo de tanto doblan a tanto, y las rutas, ¿sí? Tienen velocidades máximas, pero generalmente para todos los vehículos, ¿sí? Para algunos que sean pesados, porque bueno, para no romper el pavimento no le permiten ir a mayor de cierta velocidad, pero no por esas cuestiones de las velocidades de parque girado. ¿Sí? Sí, entendí. Parate porque no leí. Espérate, si quiero leer. No puedo leer. Para. Profe, no comprendo lo del plano horizontal. Sin tener en cuenta la curva peraltada, ¿por qué no se inclina el plano también? Ah, bueno. No, está bien. Vos sabés lo que pasó en el mundo. Ustedes son muy chicos, pero en el Mundial 78, no habían nacido ustedes, en el año 78 se hizo el Mundial en la Argentina, el Mundial de Fútbol en la Argentina, se hizo en el estadio de Rosario Central. ¿Sí? Y cuando se estaba haciendo toda la costanera, no llegábamos, los tiempos no llegaban. Entonces la ruta que está, la costa ribereña que le llaman, que es la ruta que pasa por atrás de la cancha y va a la Florida, esa se hizo en ese año. Y como no alcanzaban, se empezó desde la cancha central y se empezó donde terminaba. Y se terminó uniendo. Cuando la unieron, estaban mal las medidas y no le hicieron el peralte que correspondía. Y la unieron como pudieron y quedó la curva horizontal. En ese momento del Mundial hubo un montón de accidentes. Cuando se inaugura la ruta hubo un montón de accidentes. ¿Por qué? Porque era una curva linda, grande, nueva, pavimento recién terminado, y los autos venían a 120. Entonces cuando querían doblar no lo podían doblar y terminaban todo contra el guardrail. El guardrail estaba todo roto. Sí, se pusieron, hasta que se pusieron señales, máximo, estos semáforos que prendían y apagaban. Bueno, los autos empezaron a ir, quedó así toda la vida, todavía está así la ruta, esa curva. ¿Sí? Ahora no sé si no hay un semáforo, hay señales, hay algún lomo de burro por ahí, no sé. Para que no pase eso, porque si la tomás a 130, 140, que es una velocidad linda para hacer esa curva y mirando el río, te pegaba contra, salías de la curva. ¿Qué pasó? Ahí no se pudo hacer la curva horizontal. Lo ideal sería hacer siempre peralte. En las rutas, vos no te das cuenta muchas veces que hay un peralte. ¿Sí? ¿Por qué no te das cuenta? Porque el ángulo a lo mejor es el 10 grados. ¿Por qué? Porque para las velocidades de proyecto de nuestras rutas no se permiten ir más de 80 o 100 kilómetros por hora con peralte. Las curvas de nuestra ruta, que son, nosotros vivimos en una zona de llanura. Los que vivimos en Santa Fe, es una zona de llanura, que vive en Córdoba no, el que vive en Entre Ríos está en la Lomada, no está en la llanura de Santa Fe. En Santa Fe, que es llanura, los radios de las curvas son tan grandes en la ruta que con una peralte de 10 grados, 8 grados, es suficiente para hacer una curva a 120 kilómetros por hora. Entonces ahí es que no notás el peralte. Ahora, si hay peralte en esas rutas, se hacen peraltadas. Las rutas se hacen. Ahora muchas veces no puedo, cuando yo voy, por ejemplo, en un camino de montaña, y las curvas no tienen peralte, porque la construcción no se lo permitió hacer. Entonces, en la ciudad, las curvas de la ciudad, cuando vos llegas a la esquina y doblás, las curvas, una curva a 90 grados, ahí no hay peralte, es todo horizontal porque es urbano.
Entonces, si yo puedo, le hago el peralte, pero muchas veces no hay peralte porque es urbano, porque se hizo en su momento y no se lo consideró, pero debería haber peralte siempre. A ver qué otra pregunta hay. Profe, no comprendo lo del plano horizontal, sin tener en cuenta la curva peraltada, ¿por qué no se inclina el plano también? Claro, porque la curva es horizontal, porque estoy uniendo dos tramos horizontales. Vos tenés recta, curva y recta, ¿sí? Dos rectas que se unen con una curva. Las rectas están a un determinado ángulo, ¿sí? Entonces concluyen dos rectas. ¿Qué hago? En lugar de hacer un ángulo a 90 grados, suponete, o a 80 grados, ir hasta allá y acá, redondeo con una curva esas dos rectas. Esas dos rectas son horizontales, por lo tanto el radio de la curva también es horizontal. ¿Sí? Un auto de Fórmula 1 que agarra una curva que no tiene una inclinación, ¿no desliza por el ancho de la rueda? Bueno, exactamente. ¿Vieron Monte Carlo? ¿Vieron Monte Carlo, el Fórmula 1 en Monte Carlo? Que hay una partecita donde el auto prácticamente sale de un túnel y casi se paran, los autos van bien despacito, despacito, porque el giro es prácticamente a 180 grados. ¿Sí? Y ahí no es una autódromo, son las calles de Monte Carlo. Ahí no hay peralte. Entonces, vos ves que los autos, sí, a lo mejor pasan a 80, pero parece que fueran re bajitos. ¿Por qué? Porque comparado con que después sale del túnel ese largo, que es una recta, y ahí llegan a 250, no sé cuántos kilómetros llegan, por ahí el lindo dice, esos lugares son más buscados porque ahí ves bien los autos como el piloto, ves bien porque pasa a una velocidad menor. Bueno, ahí esa curva no es peraltada y el auto está limitado a reducir muchísimo la velocidad. Ahí está todo el tema del manejo de los rebajes que hace el piloto y después cómo va subiendo los cambios para poder hacerlo en el menor tiempo posible. Y dicen que esa curva es la fundamental para hacer los mejores tiempos en la clasificación. Ah, miramos. En la curva que une San Lorenzo con Ricardones se ve que está inclinada. Sí, sí. Pasa muchas veces no lo notas porque la inclinación es poquita, pero sí, las curvas están peraltadas. Sobre todo las curvas de las rutas nacionales y provinciales. ¿Sí? La curva de la esquina de tu casa que cruzan dos calles no tiene peralte, es horizontal. Tampoco es una curva, es un cruce de dos calles. Vos hacés un ángulo de 90 grados, pero venía a 100 y querés doblar, vas a ver que no vas a poder. ¿Sí? No le intentes, por favor, porque después me va a echar la cosa a mí. Bueno, ¿estamos? ¿Volvemos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió, Ornella? ¿Qué pasa? ¿Vieron las cubiertas del auto de Fórmula 1? No son de 20, no sé cuánto tiene una cubierta común. La cubierta de un auto común entre 18 y 20 centímetros de ancho. Y la cubierta del auto de Fórmula 1 tiene como 50. ¿Sí? ¿Qué genera eso? Que aunque la curva sea horizontal, aumenta muchísimo la fricción. Entonces, el auto de Fórmula 1 dobla en Monte Carlo a 80 y no se desliza, y si yo voy con un Fiat 147, lo tengo que pasar a 20 km por hora. ¿Sí? Porque depende, en ese caso, la curva horizontal depende pura y exclusivamente de la fricción de la cubierta con el pavimento. ¿Sí? Entonces, las cubiertas están en función de la pista. A lo mejor esa cubierta que usan ahí es distinta que la que usan en un circuito donde las curvas son más grandes y donde no hay curvones de ese tipo. Bueno, no sé, ahí ese dato no lo tengo, pero tiene que ver con eso. Y sí sé que para lluvia hay una cubierta y para suelo seco es otra, y tendrán cubierta para alta temperatura, bueno, distintas. El tema de la cubierta en Fórmula 1 es un tema fundamental. Vieron que se pelean las fábricas de neumáticos para ver quién hace la mejor cubierta, porque en una carrera de Fórmula 1 un auto no sé cuántas usa, porque el entrenamiento usa una, la tiran, usan otra después para la siguiente clasificación, para las pruebas, entonces hay mucho dinero de por medio. Bien, o sea que lo que tiene que conseguir en ese caso es la mayor adherencia, para que genere mayor aceleración radial y pueda girar a mayor velocidad.
Ese es el concepto físico que tenemos que manejar. Bien, siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Ahora pasamos al movimiento en un círculo vertical. Yo no sé si se alcanza a ver esto que yo estoy mostrando acá, lo voy a acercar un poco. ¿Ven esto? Fíjense que esto es una persona, acá justo hay una persona para que tenga magnitud de esto, de este círculo, qué diámetro tiene. Este círculo lo que hace es que una moto viene por acá a una determinada velocidad y lo que tiene que hacer la exhibición consiste en que la moto que viene por acá dé toda esta vuelta y salga por acá. ¿Sí? Vuelva a entrar a este y salga por acá. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Acá esto de dar esta vuelta así se llama rizar el rizo. El rizo es el rulo. ¿Vieron? Las chicas se hacen en el cabello el rulo, el rizo. Ese rizo, rizar el rizo es darle la vuelta al rulo. Dar esa vuelta en circunferencia vertical se le dice, van a haber problemas que dice que el ejemplo de rizar el rizo es eso, darle esa vuelta a esa circunferencia. En el caso de la circunferencia, que antes era horizontal en el péndulo cónico y ahora es vertical, la gran diferencia que hay entre... Acá está la moto, ¿ven? Ahí lo ven, el de la moto acá arriba, ¿ven? La gran diferencia está dada que este movimiento no es con rapidez constante, que la moto va a tener distinta rapidez en función de dónde se encuentre. O sea que este es un caso de movimiento circular uniformemente variado. ¿Sí? Ahí ven en la parte de arriba cómo está el motociclista. ¿Sí? Después vamos a analizar qué velocidad tiene que tener para no caerse. ¿Sí? Porque acá parecería como que se va a caer. Bueno, en los juegos de diversiones también, en los ¿cómo se llama? En los juegos de diversiones no se llaman montañas rusas y en esos lugares, sí, pero tiene un nombre. ¿Cómo están todos esos? Parque de atracciones. Los parques de atracciones, ahí está, no me salía esa palabra. Hay, pero ya en ese caso están enganchados con un carrito enganchado, o sea que no se puede caer nunca, ¿sí? Y yo me voy asegurado, ¿sí? O sea que si me quedo allá arriba, igual me quedo ahí sostenido del enganche que tiene el asiento y en distinto que el de la moto. Ahí estoy enganchado y cambia las condiciones. Pero básicamente lo que me hacen es hacer una vuelta así, que es bastante complejo el tema de si tenés miedo. Bien, vamos a ver este ejemplo entonces. Fíjense lo que decimos acá. Este es un movimiento vertical. Lo vamos a pensar como que es un cuerpo que está girando en una pista, en un cilindro, como el que vimos recién, está girando con distintas velocidades, en distintos puntos. Y vamos a ir analizando cada punto, cada uno de los puntos, la dinámica del circular en cada uno de esos puntos. ¿Sí? El A y el B son el inferior y el superior. El C el que coincide con la horizontal. Y el D es uno que está formando un ángulo B. Bien, evidentemente la velocidad acá va a ser mayor, va a ir reduciéndose y va a volver a ser más grande cuando baje. O sea que acá esto se va a ir disminuyendo y acá va a ir aumentando la rapidez. Bien, en el punto A, recuerden, en la moto girando alrededor de ese cilindro que vimos antes. En el punto A, ¿qué fuerzas actúan? La moto está girando dentro de normal, peso y fricción. Bien, normal, peso y fricción. Vamos a despejar en todo este caso la fricción. Vamos a quedarnos con la normal y el peso y vamos a suponer que la fricción no la considera. Bien, ¿para dónde va la normal y para dónde va el peso en este caso?
La normal va para arriba, va para el centro, ¿sí? Para arriba, y el peso para abajo, ¿sí? Pregunto, bien, pregunto, ¿la normal y el peso son iguales? En el punto A, si está moviéndose, no está quieto, está moviendo. Sí. Agustín dice que sí. ¿Quién está de acuerdo con Agustín? Ornella no está de acuerdo con... ¿Por qué Ornella no está de acuerdo con Agustín? A ver cómo es esta discusión. Emma dice que sí. Ornella, Ornella dice que no porque se está moviendo. A ver, alguien que le conteste a Ornella. Ornella dice que el peso y la normal no están iguales porque se está moviendo. ¿Está bien o está mal lo que dice ella? Si yo hago la suma, a ver, pensemos lo que está diciendo la compañera. Si yo hago la sumatoria de fuerza en I, tengo el peso y la normal. Se mueve pero no en el eje Y. Bueno, a ver, ¿quién me va a decir algo? Bueno, les tengo que decir a los tres muchachos que la compañera tiene razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el eje Y, ¿qué hay? ¿Qué hay en el eje Y aparte de N y de peso? ¿Qué tenemos? Si es un movimiento circular. ¿Qué hay en el eje Y? La ¿Me entendés con aceleración radial. Exactamente, la aceleración radial. Entonces, n menos p igual a 0 o n menos p es igual a masa por aceleración radial. ¿Sabe por qué me detengo acá un montón? Porque este es un error que cada vez que tomamos un parcial me ponen n menos p igual a 0 y listo. ¿N cuánto vale? mg. Y siempre está mal. Y es conceptual y es grave ese error. Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre en A, ¿qué digo? Que tengo el peso para abajo, la normal para arriba y hay una aceleración radial, porque esto no se está moviendo en un plano horizontal, esto está en movimiento circular, por lo tanto hay una aceleración centrípeta, entonces aparece un tercer miembro en esta igualdad. ¿Sí? ¿Para dónde va el eje Y positivo? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Entonces fíjense cómo me queda. Sumatoria de I, masa por ahí. La masa, la AI es la radial. Entonces me queda NA menos MG igual a MBA cuadrado sobre R. Bien, NA, acá no lo dibujé bien yo, pero NA es más grande que peso. NA va a tener que ser más grande para que la resultante sea para arriba y haya movimiento circular. NA no es igual al peso, NA es mayor que el peso. ¿Cuánto más grande que el peso? Un valor, unos newton que valen m por b al cuadrado sobre el radio. O sea que es más grande, depende del radio y de la velocidad que tenga. ¿Sí? Entonces N a lo mejor son 100 newton y el peso son 50 newton. ¿Qué quiere decir? Que la resultante ¿para dónde va? Para arriba. ¿Para arriba por qué? Porque tiene el mismo sentido que la aceleración por la segunda ley de Newton. ¿Se entiende este concepto? Que n no es igual a p, en este caso porque hay un movimiento circular. ¿Sí? Bien. Después lo vamos a ver en el péndulo también. Vamos al punto B. ¿Qué tenemos en el B? Normal y peso. ¿Para dónde son las dos? Para abajo. Normal y peso. ¿Para dónde es la aceleración en B? ¿Para dónde es la aceleración en B? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo. Para abajo. Bien. Entonces me queda la ecuación así. Sumatoria de fuerza en I, NB más MG igual más... Bien. Perfecto. Vale. Vamos al punto C. Vamos al punto C. ¿Cómo son en ese caso la normal y el peso? En el punto C.
perpendiculares. Bien, así, ¿no es cierto? En el punto C tendríamos el peso siempre para abajo y la normal para arriba. Bien. Los dos casos anteriores, había aceleración, fíjense, voy a volver para atrás. En los casos anteriores, ¿había aceleración tangencial? Fíjense, en este caso, acá arriba, ¿hay alguna fuerza que actúe con el sentido con la dirección de la velocidad? ¿Hay alguna fuerza horizontal? No. ¿Hay aceleración tangencial? A ver, está bien lo que dice el compañero, pero yo voy mucho más allá. A ver, ¿cuándo hay aceleración tangencial? Cuando hay cambios de la rapidez. ¿Sí? Bien. Pero esa tangencial, puede haber cambio de la rapidez y en un punto la tangencial se cero. ¿Cuándo no hay tangencial? ¿Qué tiene que haber para que haya tangencial? Para que haya aceleración tiene que haber fuerza, si no, no se cumple la segunda ley de Newton. No puede haber una aceleración sin ninguna fuerza. ¿Sí? Hay fuerza, hay aceleración. No hay fuerza neta, no hay aceleración en ese eje. Yo pregunto esto, después lo analizamos mejor. En el eje X que tengo acá en la vista, acá, en el eje X acá, ¿hay aceleración? ¿Hay fuerza horizontal? ¿Hay alguna componente horizontal de la fuerza? No hay. Las componentes son verticales. En A y en B las componentes son verticales. No hay aceleración, no hay fuerza horizontal. Si no hay fuerza horizontal, ¿hay aceleración horizontal? No hay. Por lo tanto, tengan en cuenta, en el punto A y en el punto B, la aceleración tangencial es cero. Tómenmelo eso y después lo discutimos. ¿Por qué cero? Porque no hay fuerza neta horizontal. ¿Sí o no? ¿Eso se entiende? Bien. Si se entiende eso, seguimos acá. En el punto C, hay fuerza vertical y hay fuerza horizontal. ¿Qué quiere decir? Que acá voy a tener una componente radial y una componente tangencial de la aceleración. Acá sí la aceleración tangencial no va a ser cero, porque hay una componente horizontal y vertical, hay una componente radial y una tangencial. La radial es X, es la radial, es en este punto C la que apunta hacia el centro. La tangencial es, por eso pongo el eje X con el mismo sentido que la radial. ¿Para dónde va la aceleración tangencial en el punto C? ¿Para arriba o para abajo? La tangencial, la aceleración tangencial, ¿para dónde apunta? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza neta, ¿para dónde va? Para abajo. Si la fuerza neta va para abajo, la aceleración, ¿para dónde va? Para abajo. ¿Para dónde pongo el eje positivo? Para abajo. ¿Se entiende? Fuerza neta para abajo, aceleración tangencial para abajo. Fuerza neta para la derecha, para la izquierda, aceleración radial para la izquierda. El eje con el mismo sentido que la aceleración. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Ahora tengo que plantear sumatoria en el eje radial, o X, sumatoria en el eje tangencial, o Y. Hago eso. Entonces digo, sumatoria en el eje X, que es masa por aceleración radial X. Entonces me queda NC igual masa por la velocidad c al cuadrado sobre el radio. No hay otra más que esa. En la sumatoria de la fuerza en I es masa por aceleración tangencial. Mire, ¿qué fuerza hay en I? mg. Este m y este m se va. ¿Qué me queda? Que en el punto, en este punto acá, en este punto acá, tengo una aceleración tangencial g para abajo, y en este punto acá sería lo mismo, tengo una g para abajo. ¿Estamos? En el punto C y en un punto acá, en esta horizontal, la aceleración es g. Vamos a ver cuánto vale la aceleración tangencial en D, si es g o no. Dije que en A y en B la tangencial era 0. En C y en un punto acá, G para abajo. Vamos a ver ahora en D. Punto D.
Fíjense cómo hago el diagrama de cuerpo libre. Peso para abajo, normal, con este ángulo así. Este ángulo que forma la normal es el eje radial. Este es el eje radial. Acá tengo el eje radial. Si este es el radial, el perpendicular así es el tangencial. Bien, entonces voy a dibujar las fuerzas, descomponer la fuerza y los ejes en función de esos dos ejes. ¿Sí? Entonces digo, la normal, el peso lo descompongo en una componente según el eje radial y una componente sobre el eje tangencial. Entonces, la aceleración radial apunta hacia el centro y la aceleración tangencial tiene el mismo sentido que la resultante en ese eje, que es este sentido que tiene acá. Entonces, este y este tienen el mismo sentido, por eso el eje Y es positivo para acá. Este X es igual sentido que este. Me quedó así el diagrama de cuerpo libre. Entonces, cuando hago la suma de la fuerza en X, X es esto, es ND más MG seno de beta, ND más MG, acá me equivoqué, seno de beta es igual a MBD al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Acá después lo voy a corregir para mandárselos bien. Muy bien, muy bien. Me queda esa expresión. Y en el eje sumatoria de fuerza en I, sumatoria de fuerza en I, ¿qué es lo que me queda? Me queda que mg coseno de beta es mg coseno de beta es masa por aceleración tangencial de. O sea que la masa se va con la masa y me queda que la aceleración tangencial en D es g por el coseno de beta. Y digo que esta es una expresión general para la aceleración tangencial. ¿Por qué digo eso? Si beta es 0, el coseno de 0 es 1. Si beta es 0, sería así. Si beta es 0, estaría acá. ¿Cuánto me da la aceleración? G por 1, G. G. Si es acá, es menos que G, porque el coseno es un valor que va entre 0 y 1. Entonces acá tiene un 0,6, 0,7 de G. Y cuando llego a 90, el coseno de 90 es 0. Me da 0. Quiere decir que la aceleración va de acá hasta acá, va de G, de 9,8 se va reduciendo hasta que es 0. Después de acá, de 0, va hasta acá a 9,8. Después de 9,8 a 0. De 0 a 9,8. Y así constantemente. La aceleración no es constante. Este no es un movimiento, con aceleración tangencial constante. En ese movimiento no puedo aplicar las ecuaciones que vimos en la cinemática con alfa constante. ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial no es constante, fíjense que está demostrado que no es constante, que cambia, y por lo tanto no lo puedo pensar como ese tipo de movimiento. Lo tendré que pensar como otro movimiento distinto, donde es un movimiento con aceleración no constante. Bien, bien. ¿Se entiende, chicos? Preguntas. En ese caso, la velocidad varía constantemente. En este caso, la velocidad va a ir variando, pero no lo hace con una función lineal. ¿Sí? Va a ir variando. ¿Sí? Ya lo vamos a estudiar eso en el movimiento, lo vamos a plantear. Es muy difícil plantear una ecuación de velocidad. Por lo tanto, nosotros cuando lo resolvemos esto, lo vamos a resolver a partir de energía, de consideraciones energéticas, donde es mucho más fácil plantear cuánto vale la velocidad en cualquiera de esos puntos, ¿sí? Planteando las ecuaciones de trabajo y energía cinética, pero eso denme tiempo para hacerlo. Por ahora no voy a resolver estos problemas, las velocidades no tengo una ecuación que me las determine, ¿sí? Con las ecuaciones que yo tengo hasta ahora, ni se lo vamos a pedir, se lo voy a pedir cuando veamos energía por consideraciones energéticas, ¿sí? Por eso nosotros vemos consideraciones energéticas, porque hay cosas que se tienen que resolver a partir de energía, ¿sí? Que son mucho más simples resolver a partir de energía, y otras que se resuelven a través de leyes de Newton. Entonces se complementan la energía y leyes de Newton, ¿sí? Pero bueno, para eso me falta, empezamos la clase que viene con energía, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, sigamos. Velocidad crítica en el movimiento. Ahora la pregunta que yo me hago, o que yo le hago a ustedes, el señor este de la moto, el motociclista este, que va a hacer esa curva vertical, ¿qué pasa si cuando llega arriba tiene muy poca velocidad? ¿Podrá dar toda la vuelta? No. Hay una velocidad mínima que necesita este muchacho para dar esa vuelta, que se llama velocidad crítica, que es la velocidad crítica para poder rizar el rizo. Hay una velocidad mínima que si no alcanza esa velocidad mínima no puede rizar el rizo. No sé si ustedes alguna vez fueron al circo y vieron el globo de la muerte, que le llaman. El globo de la muerte es una estructura metálica grande que tiene como perforaciones para que se vea lo que pasa dentro de esa esfera metálica. Unos chicos con unas motitos empiezan a dar vuelta y llega a un punto que da la vuelta vertical. Pero antes de dar la vuelta vertical empiezan a hacer círculos pequeños, horizontales en la parte inferior. Y van aumentando la velocidad, y a medida que van aumentando la velocidad van aumentando el ángulo, hasta llegar a estar vertical. La gracia del juego es que se crucen sin chocarse, ¿sí? Tiene que estar muy bien organizado entre ellos para que no golpearse. ¿Sí? Pero ¿cómo consiguen eso? Empezando a girar despacito, aumentando la velocidad, llega a un punto que pueden rizar el rizo. Bien. O sea, ¿qué velocidad mínima tengo que tener acá? Eso es lo que me estoy planteando ahora. A esa velocidad mínima le llamo velocidad crítica. Cualquier velocidad mayor que esa me permite dar la vuelta vertical. ¿Sí? Digo que tengo un punto 1, un punto 2, una V1, una V2 más chica, ¿sí? Un peso, una fuerza, una tensión. Bueno, en este caso lo pienso no lo pienso como el de la moto, sino lo pienso como que tengo una cuerda atada de un hilo y que la quiero hacer girar y tengo que tener alguna velocidad mínima para que dé la vuelta completa. Porque si yo bajo las vueltas, esto yo generalmente cuando estamos en las clases presenciales lo demuestro con un péndulo, ¿sí? Con el mismo péndulo simple que tenía antes, ahora lo hago girar verticalmente. Y si empiezo a reducir la velocidad, veo que llega un momento que no da la vuelta, ¿sí? Porque la velocidad que tiene arriba no alcanza a producir la vuelta completa, porque no hay una fuerza neta suficiente que genere la aceleración radial. Entonces lo voy a plantear de esa manera, que es la misma manera que sería para calcularlo con el chico de la motocicleta. Bien, entonces le llamo velocidad crítica a la velocidad que puede tener la partícula en la parte superior sin dejar de recorrer la circunferencia. Bien, hago el diagrama del cuerpo libre, tengo el peso, la tensión de la cuerda, la aceleración radial para abajo. Planteo que el eje Y es para abajo positivo. ¿Qué me queda? T2 más M por G igual a masa por V2 al cuadrado sobre R. Eso es lo mismo de antes. ¿Cuándo se cumple? ¿Con qué velocidad es crítica? ¿Qué tiene que pasar? Que la tensión, que el cuerpo esté tensionado, que el cable, que el hilo esté tensionado. O sea que el límite va a ser valores de velocidad para que la tensión sea mayor que 0. Entonces mi límite, yo digo, bueno, a ver, si yo digo que T2 es 0, si yo digo T2 es 0, anulo acá T2, porque digo que esto es 0. Bien, ¿qué me queda? Me queda esto. ¿Y qué despejo? Una velocidad. Una velocidad 2, que le llamo velocidad crítica, que es la raíz de GR. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo tiene que tener mayor velocidad que esta, cualquier velocidad mayor que esa 2 crítica, ¿sí? Que es igual a la raíz de G por R. Fíjense que no importa si la masa es 1 kilo o 2 kilos. Depende del radio de la circunferencia y de la gravedad del lugar. Bien, cualquier velocidad mayor que la raíz de G por R hace que el cuerpo se siga moviendo. ¿Por qué? Porque genera que haya una tensión en la cuerda. Esa es la crítica. En ese caso, a partir de ese punto, de esa velocidad, menor a esa velocidad, no da la vuelta. A partir de ella, gira. Y en ese punto, con esa velocidad, está en una situación ahí límite. ¿Sí? Límite. ¿Se entiende entonces cuando me dicen acá cómo calculo la velocidad crítica? Con esta fórmula. Si yo en el punto 1, en el punto de abajo, quiero saber, porque el de la moto no quiere saber cuál es la velocidad límite que tiene que tener abajo. Tiene que saber
qué velocidad va por la ruta para subir, va por el plano horizontal para subir. Bueno, eso todavía no lo sabemos, eso lo vamos a sacar por consideración energética, pero obviamente que abajo va a tener que tener mucho más velocidad para llegar arriba a esa mínima. Entonces yo para sacar la velocidad abajo, primero voy a sacar la crítica arriba, y teniendo la crítica arriba, después voy a relacionar esa con la de abajo. Y ahí voy a tener la velocidad abajo mínima que tiene que tener la moto para rizar el rizo. ¿Se entiende? Bien, ¿preguntas? Ahora pasamos al último ejemplo, que es el péndulo. El péndulo simple. Vamos a analizar un poquito el péndulo simple. ¿Sí? Que ven cómo se está moviendo. Si ustedes se fijan, si yo lo paro, ahí está en reposo, en ese extremo. Y ahí, cuando pasa por la vertical, tiene la máxima velocidad. O sea que esto se mueve de una velocidad 0, máxima para la derecha, 0. Máxima en el equilibrio para la izquierda, 0. Todo el tiempo está así. Evidentemente esto no se está moviendo con velocidad constante. ¿Sí? No se está moviendo con velocidad constante. Las ecuaciones que tenemos, ni con aceleración constante. Por lo tanto, mis ecuaciones de este cuerpo no son válidas las que hemos estudiado hasta ahora. ¿Sí? Tampoco por ahora las voy a necesitar para hacer la dinámica del movimiento circular. Bien, dibujé esto y voy a analizar cómo son las aceleraciones en el punto A, después la voy a analizar en el punto B y después voy a analizar un punto C. Está por acá, ¿sí? En el punto A y en este lo mismo. Muy bien. ¿Qué fuerza tengo en A? ¿Qué fuerza tenemos en el punto A? Tensión y peso. Perfecto. ¿Sí? Tensión y peso. El peso y tensión. Bien, las dibujo. ¿Para dónde va la aceleración acá? Si yo tuviera que pensar la aceleración radial, que después vamos a ver que hay una trampita en esa pregunta, pero en la aceleración radial, ¿para dónde iría la aceleración radial? Si yo tuviera que dibujar la aceleración radial, Como la tensión. como la tensión. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, la radial es como la tensión, la radial es así, y la tangencial es perpendicular, porque la velocidad acá sería así. Ahí. ¿Está? Pero ¿qué pasa? ¿Acá cuánto es la velocidad? En este punto, ¿cuánto es la velocidad? 0. Sí, y la pregunta que yo le hago a ustedes, a ver, Amparo, si la velocidad es 0, ¿cuánto vale la aceleración radial? La velocidad es 0. ¿La aceleración radial cuánto vale? 0. Quiere decir que en este punto donde el cuerpo está en reposo por un instante, no tiene aceleración radial. Bien, ¿tendrá aceleración tangencial? Bueno, veamos. Yo lo que hago es dibujar el eje Y, que sería el eje radial, y el eje X, que es el eje tangencial. ¿Sí? Bueno, como esta fuerza-peso no está actuando sobre esos ejes, calculo sus componentes. Y acá vemos que hay aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque hay una fuerza neta tangencial. Entonces yo planteo, BA 0, la aceleración radial 0. Por lo tanto, si yo hago una sumatoria de fuerza en I, esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, TA, ¿qué es igual? A mg coseno de θ. Esta y esta casi son iguales. Ahí son iguales. ¿Por qué? Porque no hay velocidad y no hay tangencia, no hay aceleración radial al no haber tangencial. Muy bien, en ese instante, después ya no. Vamos con la sumatoria de fuerza en X. ¿Qué tenemos en X? mg seno de θ igual a masa por aceleración tangencial. O sea que la aceleración tangencial acá es g seno de θ. En este punto A, entonces recordemos, tiene tangencial y no tiene radial. Tiene tangencial y no tiene radial. Bien, ahora vamos al punto B. Lo que dibujé acá en el celeste es la velocidad que tiene en B. Ahí tendrá radial.
¿Tiene aceleración radial? Sí. Hay. ¿Qué fuerzas actúan sobre B? ¿Qué fuerzas actúan cuando el cuerpo está acá en B? Peso y tensión. ¿El peso y la tensión son iguales? ¿El peso y la tensión son iguales? No, dice. Bueno, pero Amparo yo sé que sabe. Alguien que no sea Amparo, a ver. Alguien que diga que sí o que no, a ver. Exactamente. Muy bien, Ornella. No, no porque está en movimiento circular. Yo le agregaría ahí porque hay aceleración radial. Si yo lo dejo y está en reposo, si no está en movimiento, si no es un péndulo, si no es una lámpara que cuelga del techo, ¿la tensión de la cuerda es igual al peso? Sí. ¿Sí? Ahí sí. Ahora, cuando yo lo pongo a oscilar y está en movimiento circular, aparece la componente de la aceleración radial. El diagrama de cuerpo libre, las fuerzas son esas, el diagrama de cuerpo libre me queda así. Entonces yo digo que suma fuerza en I, TB menos mg, masa por aceleración radial. ¿En X hay algo? No. ¿Hay aceleración tangencial? No. Y esto un poco lo que responde a lo que me habían preguntado, una pregunta muy interesante que me hicieron hace un rato. Dice, siempre hay aceleración radial, siempre hay aceleración tangencial, dijo alguien, un alumno, dijo, no me acuerdo quién, dijo, siempre hay aceleración tangencial porque hay variación de la velocidad. Bueno, en todos los puntos hay tangencial, menos en este, porque en este no hay ninguna componente horizontal. Entonces, en ese punto hay variación de la velocidad, pero no hay componente tangencial. Es cero en ese punto. ¿Sí? Es cero en ese punto. ¿Estamos? Bien. Entonces acá no hay, en este punto A había tangencial y no había radial. En el punto B hay radial y no hay tangencial. En el punto C, que lo dibujo así, la radial va para allá y la tangencial es perpendicular. Entonces, ¿qué dibujo? La fuerza peso la descompongo en X e Y. Entonces, si yo planteo sumatoria fuerza en Y, ¿qué tengo? Tensión C menos mg coseno de beta igual a masa por aceleración radial. Hay aceleración radial. Y ahora, si planteo en este X, la fuerza neta es mg seno de beta, por lo tanto, hay tangencial. O sea que en todos los puntos hay tangencial y radial, menos en los extremos y en el centro. En el extremo no hay radial y en el centro no hay tangencial. Bien, obviamente que este cuerpo no se está moviendo con velocidad, no es un movimiento circular uniformemente variado. ¿Sí? La velocidad no varía uniformemente con una aceleración constante. No es constante la aceleración. Por lo tanto, esas ecuaciones cinemáticas no me van a servir en este caso. Este cuerpo se mueve con un movimiento que se llama armónico simple, que ya lo vamos a estudiar aquí, llegando a fin de año. Bien, quiero que observen esto. Quiero que observen ahora esto. Y si ustedes se fijan, yo lo voy a parar un poquito más. Ahí lo voy a parar. Si ustedes se fijan, acá hay 4 vectores con 4 colores distintos. Verde, azul, los marco así para que lo vean, ¿eh? Azul, verde, lila y marrón. Este que está acá más oscuro parece marrón. ¿Alguien me dice esos 4 vectores qué representan? Alguien que tenga micrófono. Me dice el rojo, el verde, el azul y el lila, ¿qué representarían? Los voy a animar para que ustedes lo vayan viendo, para que se den cuenta. ¿Qué representan esos 4 vectores? Vamos a empezar por uno, el verde, así me lo pueden escribir. ¿Qué representa el verde?
velocidad el verde. Es decir, vamos de a uno porque se me hace complicado leer todo. Bien. El azul. ¿Sí? El azul. Les marco acá el azul. El azul es ese. ¿Sí? Fíjense, justo lo paré en el medio. Radial. ¿Se acuerdan que dijimos que ¿qué no había en ese caso? ¿Qué no había en el centro? Tangencial. ¿Ve que no hay? Bien. Radial y velocidad. Lo sigo. ¿Qué representa el marrón? Ahí, ¿qué representa el marrón? La tangencial. ¿Y qué representa el lila? El lila, ¿qué representa el lila? La aceleración total. Bien, muy bien, ¿eh? ¿Ves cómo van variando? Cómo van variando y cómo se van agrandando y achicando y modificando. ¿Ven que la aceleración total cambia de dirección, de sentido, de módulo, cambia todo el tiempo? Bien. Bueno, esto lo voy a profundizar. Vamos a calcular el periodo de este movimiento y las ecuaciones que rigen este movimiento cinemáticas. Les repito, péndulo simple cuando veamos movimiento armónico simple. Pero esto ya nos está dando una idea de cómo es el movimiento. Bien, bueno, acá hice dos paredes. Muy bien, acá les dejo la tarea. Les dejo uno solo de tarea porque este entró en la... Este problema está parecido o igual, no sé, está dentro de la actividad, o sea que bueno, después que demos la actividad lo voy a dar resuelto. Y con eso termino la clase de hoy. Preguntas, cuestiones, dudas.